tarde venimos a traer un mensaje, palabra viva, palabra de salvación. Venimos a hablar del Señor Jesús aquí a la calle. Voy a leer un poquito de Juan capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Venimos a anunciar que Jesucristo es el camino de salvación. Muy pocas veces el hombre piensa en la salvación de su propia alma. Una pregunta muy sabia y muy inteligente que nos debemos hacer es: ¿qué va a pasar conmigo después de la muerte? ¿Dónde voy a pasar toda la eternidad? ¿Mis pecados han sido perdonados? Jesucristo salva, y este es el mensaje que venimos a traer. En el principio era el Verbo, Jesús es el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estar en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la luz. Él es el autor de la vida. Y nosotros pecamos, y el pecado hace separación entre Dios y el hombre. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Jesucristo. El pecado separa de Dios eternamente, trae maldición y tiene consecuencia eterna en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Dios envió a su Hijo Jesús, porque Dios nos amó y sabe, el Padre sabía cuál es el fin del pecado, y envió a su Hijo a morir por nosotros en nuestro lugar en la cruz, y derramó su sangre preciosa en nuestro lugar, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se hizo carne y nació hace 2000 años en un pesebre de una virgen. Vivió la vida perfecta que ni tú ni yo pudimos vivir, y murió muerte de cruz, y derramó sangre preciosa que lava y limpia el pecado. Esa sangre que te puede hacer apto para ser limpio y perdonado y poder entrar en su reino celestial. Jesucristo es el camino de salvación. Cada quien vive su vida como quiere o como le plazca, pero al final está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él es el camino de salvación. Dice la Escritura: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos dicen, todos son hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos hijos adoptados, que para entrar en la familia de Dios tienes que pasar por la redención que Jesucristo hizo en la cruz, ser lavado en la sangre de Jesús, creer en el nombre del Hijo de Dios. Dice la Escritura que si tú le recibes a Jesucristo y crees en su nombre, te dará la potestad de ser hecho hijo de Dios. Como te platicaba, Juan capítulo 1, verso 11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay un nacimiento espiritual cuando pones tu fe en Jesús. Él te puede dar el Espíritu Santo
Si tú te arrepientes de tus pecados y quieres seguirle y quieres entregarle tu vida a Jesús, Él es el camino de salvación, Él es la luz, Él es el pan de vida, Él es el alfa, la omega, el primero y el último, el que viene pronto, el salvador de todos los hombres. Para salvarte tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Ya te arrepentiste? Dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Dios es un Dios de justicia. Apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay que dejar el cigarro, el alcohol, la fornicación, la idolatría, el adulterio, las groserías, la falta de perdón. Hay que arrepentirse. Dice la Escritura, arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para salvarte hay que arrepentirse de los pecados y convertirte a Jesucristo con todo tu corazón. Jesús dijo en Juan capítulo 3 que el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no entrará al reino de Dios. Hay un nacimiento de nuevo por la fe en Jesús, donde Él perdona tus pecados, donde Él da vida a tu espíritu, donde Él te levanta de la muerte espiritual. Dice la Escritura que todos estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos extraviados, como ovejas extraviadas, pero que ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. El pecado es algo muy serio delante de Dios. El pecado lleva al lago de fuego y azufre después de la muerte. Hay un juicio después de la muerte. Debes de buscar la salvación de tu alma en Jesús. Él está vivo, Él es real. Búscale en tu cuarto, lee la Biblia, deja el pecado. Dice la palabra, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una redención preciosa que Jesús hizo en la cruz. Derramó su sangre. Y esa sangre, si tú te arrepientes y crees en ella y buscas a Jesús y le entregas tu vida, esa sangre te puede limpiar, te puede dejar blanco como la nieve. Busca la salvación eterna de tu alma. Lee la Biblia en tu casa. Busca su rostro. Jesús está vivo. Él es real y Él viene pronto. ¿Puedes ver las señales de los tiempos? Estamos en tiempos finales. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto. Él prometió regresar y Él va a regresar. Pero antes está predicando el Evangelio de Jesús en toda la tierra. Y todo el que crea en Él, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Es impresionante la cantidad de gente que al morir va al infierno. Escrito está, aunque Israel fuere como los granos de arena del mar, solo un remanente será salvo. En Lucas 13 le preguntaron al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús contestó, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice la palabra que los que recibieron a Jesús y creen en su nombre y se arrepienten de sus pecados y le entregan su vida a Jesús, dice que ellos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay un nacimiento de nuevo espiritual cuando Dios te da su Espíritu Santo, cuando te arrepentiste de tus pecados, cuando le entregaste tu vida a Jesús y eres lleno del Espíritu Santo. Dice la Escritura que todo el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios hará cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Dice la Escritura que esta tierra será quemada con fuego. Dios la destruirá por el pecado, pero Dios hará una nueva tierra donde solo entrarán los que se salvaron por Jesucristo. Dice la palabra que el que no se halló escrito en el libro de la vida del Cordero fue arrojado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. El fin del pecado es algo muy terrible, pero hoy la gracia de Dios se derrama, hoy la misericordia de Dios se derrama para llamar a todos al arrepentimiento y a la salvación. Dios decidió salvar por medio de la locura de la predicación a los que creen. Dice la Escritura, porque en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Jesucristo salva de las consecuencias eternas del pecado. Él, por amor, fue por nosotros a la cruz y en su cuerpo fue clavado todas las groserías, todas las borracheras, todas las fornicaciones, toda la pornografía, todos los hurtos, todos los asesinatos, toda la maldad. Jesús la llevó en su cuerpo en el madero y Él te regala justicia gratuita, perdón de pecados gratuito, si tú te arrepientes y le entregas tu vida. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es hermoso cuando una persona entra en razón y dice: ¿qué estoy haciendo? Yo sí me voy a arrepentir, yo sí voy a buscar a Jesús. Hay gozo en los cielos, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando un hijo pródigo vuelve a Jesucristo. Jesús quiere que le conozcas en persona. Jesús dice: mis ovejas conocen mi voz. Él te ama y te quiere en su reino, pero Él no te va a obligar a que te arrepientas. Él no te va a obligar a que lo busques y lo ames. Jesucristo quiere que lo conozcas. Lee su palabra en tu casa, haz oración en tu casa. Jesús ya va a regresar. Escrito está, 1 Tesalonicenses capítulo 4, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay un reino de los cielos que es real. Hay un reino de justicia, de santidad, donde no hay dolor, no hay muerte, no hay enfermedad, todo es paz. Y Jesús se hizo carne, bajó del cielo, murió en la cruz, para mostrarnos el camino de salvación por su palabra. Él te quiere en el reino de los cielos, no en el infierno. Él quiere que te salves. Busca su rostro, arrepiéntete del pecado, pídele que te dé al Espíritu Santo, pídele que escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Después de la muerte ya nada se puede hacer. Después de la muerte ya no puedes arreglar los platos rotos de la vida. Dice la palabra que los mentirosos, los fornicarios, los homosexuales, los idólatras, los ladrones, los avaros no heredarán el reino de Dios. El pecado es algo muy grave y Jesús quiere que te salves. Y hoy te está invitando a su reino. Búscalo en tu casa, lee la Biblia, haz oración, arrepiéntete del pecado. Dile a Jesús: Jesucristo, sálvame. Dice la palabra que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Él te ama y te quiere en su reino. La vida es cortita, la vida pasa muy rápido. Busca la salvación eterna de tu alma. Jesucristo es el camino de salvación. No venimos a anunciar religiones, no venimos a anunciar asociaciones humanas. Venimos a pedirte y rogarte que en tu casa te arrepientas de tu pecado, leas la Biblia y busques a Jesús. La vida es cortita, la vida se acaba. La salvación del alma es lo más importante que tienes. Busca su rostro, busca su reino, busca a Jesús. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sé de ese grupo pequeñito que se salva. Sé de ese grupo pequeñito que escapa del infierno a través de la sangre de Jesús, del sacrificio de Jesús en la cruz. Él te ama y te quiere en su reino. ¿Tú quieres entrar a su reino? Búscale. Dice la palabra: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. La vida pasa muy rápido. Hoy puedes estar disfrutando la vida y mañana puede que cruces la línea de la eternidad. No cruces la línea de la eternidad sin salvación. Jesucristo quiere que te salves. ¿Quieres salvarte? Búscalo en tu cuarto, lee la Biblia, arrepiéntete, busca su rostro. Jesús te quiere en su reino. Él es real, Él está vivo y Él te ama. Yo sé que el pecado es difícil de dejar, pero si tú doblas tus rodillas y le pides a Jesús que te llene de su Espíritu Santo, puedes dejar la droga, puedes dejar el cigarro, puedes dejar el adulterio, puedes dejar la pornografía, puedes dejar el mal. Busca a Jesucristo. El tiempo es corto.
Él va a regresar. Mira las señales de los tiempos: pandemias, terremotos, guerras, crisis políticas. ¿Puedes darte cuenta que todo está en aumento? Son las señales de los tiempos de su venida. Jesucristo viene. Busca su rostro, ríndete a Él, obedece su palabra. Jesús te puede salvar del infierno y de la consecuencia eterna del pecado. Él es el Salvador de todos los hombres. ¿Quieres conocerlo? Jesús dice: mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz. Es precioso cuando tú empiezas una relación personal con Jesucristo, cuando tú le obedeces y te bautizas de adulto, como dice la palabra, en agua, en su nombre, y buscas sus caminos, y buscas su rostro, y dejas el pecado, y dejas de ver películas que a Dios no le agrada, series que a Dios no le agrada, música que a Dios no le agrada, ropa que a Dios no le agrada, y empiezas a vivir una vida justa, santa, recta, temerosa de Dios, y te das cuenta que la vida es corta, que lo que importa es la otra vida, no esta. Yo conocí al Señor Jesucristo, yo me estaba muriendo en el hospital y Él me mostró las terribles consecuencias de morir en pecado. Me mostró el infierno, yo me estaba muriendo en el hospital. Busca a Jesucristo, el tiempo es corto, el tiempo se acaba. Sé de esos poquitos que se salvan. Después de la muerte, la gente se da cuenta de lo importante que era vivir en santidad, obedecer el Evangelio, seguir a Jesús, porque después de la muerte ya nada se puede hacer. En vida es cuando puedes ser perdonado, en vida es cuando puedes recibir al Espíritu Santo, en vida es cuando puedes ser reconciliado con Dios por la sangre de Jesús. En vida es cuando le puedes pedir a Dios que te ayude a caminar en sus caminos y guardar su palabra. Pero ya muerto, nada se puede hacer. Escrito está que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y azufre. Muchos dicen: Dios es un Dios de amor. Yo no creo que el infierno exista. Sí, Dios es amor, está escrito, pero también está escrito: Dios es fuego consumidor. Imagínate un juez que viene a alguien que asesinó, que violó, y le dice al juez: juez, yo sé que desobedecí la ley, pero ya no lo voy a hacer más, perdóneme, juez. Ese juez tiene que aplicar justicia. Ese juez no tiene que liberar al criminal. Aunque pida perdón, el que infringió la ley debe ser castigado. Si no, ese juez sería un juez corrupto. Y Dios es justo, y Dios tiene que castigar el pecado. Por eso Jesús fue a la cruz y recibió el castigo en nuestro lugar. Jesús murió una muerte horrenda, clavado en la cruz, latigueado, escupido, afrentado, para que tu pecado y mi pecado sean sobre su cuerpo en el madero, y su justicia sea sobre nosotros por la fe. Una transferencia, es una fianza. La fianza fue pagada. Qué terrible morir en pecado, ir al infierno, sabiendo que la salvación era gratis. Tan solo tenías que poner tu fe en Jesús y arrepentirte. Amigo, búscale. El reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Búscalo en tu casa, busca su rostro. Él se puede revelar a ti. Jesús está vivo. Él puede ayudarte en tu matrimonio si tú te arrepientes y le entregas tu vida. Jesús viene pronto. Su reino viene. Sálvate, salva tu alma, arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida a Jesucristo. No te vayas a morir en pecado. Eso es lo más necio, lo más tonto, lo más insensato que alguien pueda hacer. Postergar el arrepentimiento, postergar el volverse a Dios, es lo más insensato y necio que alguien puede hacer. Decir: no me voy a arrepentir, luego la vida es larga. No, amigo. Puede ser el último día de tu vida. Busca a Jesús, entrégale tu vida, lee su palabra, arrepiéntete del pecado. Jesús dijo: si tu mano te hace pecar, es mejor que la cortes, y no que con las dos manos seas arrojado al fuego que no se apaga y a los gusanos que no mueren. Hay un infierno literal después de la muerte, pero también hay un reino de los cielos. Y Jesús por eso fue a la cruz, por eso derramó su sangre preciosa, para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Jesucristo te ama y te está llamando a su reino. ¿Quieres buscarle? ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres buscar su rostro? Jesús viene pronto. La vida no vale si no se vive para Él. Si no se vive para Él, la vida es un desperdicio. Busca su rostro. Voy a leer la escritura.
Hechos capítulo 3, verso 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Fíjate lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento, buscar obedecer a Dios, buscar dejar de pecar, luchar contra la carne que te jala el pecado, eso es un requisito para ser salvo. Arrepentirte. ¿Ya te arrepentiste? La Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de Dios, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. El pecado es algo gravísimo, el pecado es mortal, y Jesucristo quiere salvarte de las consecuencias del pecado. Él quiere salvarte. Búscale, ámale, síguele, busca su rostro. En Hechos 3:19 nos dice que el primer requisito para ser salvo es arrepentirte de los pecados. ¿Ya te arrepentiste? Y el segundo requisito para salvación, de acuerdo a Hechos capítulo 3, verso 19, es convertirte. ¿Ya te convertiste a Jesús con todo tu corazón? Jesús dijo: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Mira qué preciosa consecuencia de los que se arrepienten y se convierten a Jesucristo. Dice, para que sean borrados sus pecados. Jesús puede borrar tu pecado. Si tú te arrepientes y te conviertes a Él, y le amas, y le buscas, y le sigues. Lo voy a volver a leer porque este verso es poderoso. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La evidencia de que Dios ya te perdonó es que derrama sobre ti el Espíritu Santo. Dice la Escritura: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dice la palabra: Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cuando una persona se arrepiente de corazón, cuando una persona le entrega su vida a Jesús, cuando una persona se convierte a Jesucristo, Dios le derrama el Espíritu Santo. Jesús dijo que los que creyeran en Él, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habría de venir sobre los que creyesen en Él. Es hermoso cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida después de que te arrepentiste de tus pecados y le entregaste tu vida a Jesús. Aborreces el alcohol, te molesta el pecado. Antes no te molestaba, no te lastimaba pecar, pero cuando recibes al Espíritu Santo, eres hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús tomó tu hombre viejo y mi hombre viejo en la cruz y lo clavó y lo destruyó y perdió su poder. Y Jesús te cambia con el poder de su Espíritu en tu hombre interior para hacerte nueva criatura, para que ahora aborrezcas el pecado y ames la justicia y la santidad. Busca la salvación eterna de tu alma. Oh, son tan poquitos los que se salvan. Jesús dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella.
Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. La mayoría elige el camino ancho, la puerta ancha que lleva a la destrucción, a la condenación eterna en el lago de fuego. La mayoría de las personas elige el camino del pecado, el camino de la inmoralidad, de la inmundicia, de la fornicación, de la pornografía, de la droga, del cigarro, del alcohol, de la idolatría, de las groserías, del rencor, de los asesinatos, de los abortos, etcétera, de los divorcios. La mayoría elige el camino ancho. Hoy yo te invito, hay una puerta estrecha, se llama Jesús. Hay un camino angosto, se llama Jesús. ¿Por qué no lo eliges? El camino ancho lleva a la destrucción, el estrecho lleva a la vida eterna. Dirás, el estrecho es muy difícil, yo no puedo. Sí, tú no puedes en tus fuerzas, pero con la gracia de Jesús sí podrás. Con el poder del Espíritu de Dios podrás negarte a ti mismo, tomar tu cruz espiritual, no física, negarte a ti mismo, entrar por la puerta estrecha, ir por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Por el poder de Jesús podrás decirle que no al pecado, pero la cosa es que quieras. Y es hermoso cuando Jesús se te revela por primera vez. Es hermoso cuando recibes sueños celestiales de Dios, cuando escuchas la voz de Jesús. Yo una primera vez que escuché su hermosa voz del Señor Jesucristo, yo estaba sentado en las escaleras leyendo la Biblia en mi casa, y Jesús me habló y lo oí su voz y su preciosa gloria. Yo no lo vi, se siente como fuego envolvente, como electricidad en el aire. Es una experiencia gloriosa, la presencia de Dios. Y me habló Jesús y oí su voz y me dijo, yo te amo, pero si no te arrepientes, vas a ir al infierno. Yo procedí al arrepentimiento, mejoré mis caminos delante de Él, empecé a leer la Biblia todos los días, empecé a buscarle, me dio al Espíritu Santo, me sacó los demonios, restauró mi vida, me dio vida eterna, y ahora camino con Él, y más tarde me recibirá en gloria en su reino. Esto es una promesa bíblica para todo aquel que quiera leer la Biblia, que quiera buscarle, para todo aquel que quiera salvarse. Hay perdón de pecados en Jesucristo. Uno dirá, no, es que tú no sabes lo que yo he hecho, tú no sabes lo que yo he vivido. Para Jesús no hay nada imposible. Jesús puede romper el poder del diablo. Jesús rompe toda cadena. Él es Dios, y con su sangre preciosa y con el poder de su sangre, Él puede hacerte libre. Jesús dijo una frase bien poderosa. Jesús dijo, las prostitutas y los cobradores de impuestos van al frente en el reino de Dios. Jesucristo te ama, amigo. Él me envió para decirte que te ama y te quiere en su reino. Allá arriba en los cielos eres amado. Dice la Escritura, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Jesucristo conoce tu sufrimiento. Él conoce tu dolor. Búscale, lee la Biblia. Si no tienes, yo te regalo. ¿Quieres una? Sí, si te la doy, sí la lees. Con amor, en el nombre de Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús te ama. Él te quiere en su reino. Tal vez aquí en la vida no te fue bien, tal vez aquí en la vida te fue mal, pero todo aquel que venga a Jesús será consolado. Hay consolación en Jesucristo. Hay un reino de los cielos. La Biblia dice que los que llegan al reino de los cielos recibirán una corona, serán vestidos de vestiduras blancas. Dios tiene preparado un reino para los que le aman. Jesucristo te ama, y el Espíritu Santo me envió por ti, para que escucharas su amor. Me envió por ti. Tal vez muchos se burlan, tal vez muchos se ríen, pero el Espíritu Santo me envió aquí solo por ti, para que este mensaje entre en tu corazón. Amén. ¿Lo crees? Gloria a Dios. Déjame orar por ti. Padre Celestial, gracias por la vida de este hombre. Gracias, Señor, que tu amor lo consuele. Ayúdale, Señor, a buscarte, limpiarse. Sánalo de su dolor, sánalo de su tristeza, libéralo de toda atadura de demonios. Ayúdale, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, este hombre es libre. Ayúdale, Señor, que Él vea en estos días tu mano, que Él vea en estos días que cosas empiezan a cambiar en su vida. Libértale, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Venga a darte un abrazo.
Dice la palabra que de lo vil y menospreciado escogió Dios, de lo vil y lo menospreciado. En el reino de los cielos va a haber mucha gente que en la tierra eran prostitutas, eran drogadictos, eran gente que le fue mal en la vida. Eso dice la palabra, de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Él puede hacer cosas maravillosas, poderosas y preciosas. ¿Quieres que lo haga en tu vida? Empieza a leer la Biblia en tu casa. Empieza a orar, empieza a luchar contra el pecado. Pídele que sientas su presencia. Dile que te hable en sueños. Jesús está vivo, Él es real. Él quiere que tú entres a su reino. La Biblia dice que este mundo está bajo pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. La presencia de Dios lo cambia todo. La presencia de Dios, si te toca tu vida y tu corazón, te quita la dureza, te quita la incredulidad. Busca su rostro, lucha contra el pecado. El pecado mata. Qué hermoso es cuando una persona dice en su corazón: voy a arrepentirme de corazón, voy a buscar a Jesús. Ahí hay salvación. Cuando una persona dice: me voy a arrepentir, ya no voy a ver cochinadas en mi teléfono, ya no voy a ver cochinadas en la pantalla, y empieza a buscar el rostro de Dios. Hay perdón y misericordia en la sangre de Jesús. Hay perdón y misericordia en la sangre de Jesús. Hay perdón, hay familias restauradas con el poder de Dios mediante la oración. Hay hijos que dejan la droga, matrimonios que no se divorcian. Te voy a contar una historia real. Yo tenía un amigo que su papá era comandante de una zona militar completa. Ellos iban en el camión con los soldados en una carretera rural. Y unos sicarios le metieron un tronco de noche al camión y les empezaron a tirar de lado en una emboscada. Y este hombre, general del ejército mexicano, hombre temeroso de Dios en gran manera, que camina con Jesucristo, que obedece el evangelio y vive en santidad, clamó a Jesús: Jesús, ayúdanos, nos están matando. En la carretera del camino rural brilló una luz muy resplandeciente que asustó a los sicarios y se fueron, y ninguno de sus soldados fue herido. Realmente, cuando tú caminas con Jesús, Él es fiel y Él guarda tu vida. Jesús dice en su palabra: no serán avergonzados los que en mí confían. No serán avergonzados los que en mí confían. Hemos terminado de compartir este mensaje, pero Jesucristo te trajo aquí. No es una casualidad para que escuches este mensaje y en tu casa dejes el cigarro, dejes el alcohol, dejes la pornografía, dejes la mentira, la droga, la idolatría, etcétera, el adulterio, y empieces a leer la Biblia. Empieza a buscarlo con oración, y si tú eres constante y le buscas, Él se va a revelar a ti, va a romper tus cadenas y te va a revelar el propósito por el cual naciste, porque eres amado desde el vientre. Él fue quien te formó, Él fue quien te conoció antes de que tú le conocieras. Jesucristo está vivo, Él es real y Él viene pronto. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos finales, tiempos finales. ¿Puedes ver las señales de los tiempos? Pandemias, guerras, terremotos, hambres, crisis políticas. ¿Puedes darte cuenta que las cosas no están normal? ¿Puedes darte cuenta que estamos en el fin de los tiempos y que lo que dice la Biblia se va a cumplir? Jesucristo va a regresar, pero Él quiere que te salves. Vienen cosas horribles a la tierra. Puedes leer la Biblia para descubrirlas. Y Él quiere que entres en su reino. La mayoría de las personas no se salva. Después de la muerte encuentran horrenda expectativa de condenación y hervor de fuego que consume a los adversarios, los que mueren en pecado. Y Jesús no quiere que ese sea un terrible final para ti. Él quiere que lo sigas y que lo busques y lo conozcas y lo ames. Quiere darte su Espíritu Santo. Quiere darte dones, sueños de Dios, revelaciones de lo celestial, que camines con Él. La mayoría de las personas están ciegas a lo espiritual. Satanás puso un velo en el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. El hombre natural, que es hijo de ira,
no puede ver las cosas del reino de Dios. Para él son locura. Pero cuando naces de nuevo por la fe en Jesús, tus ojos son abiertos y ahora puedes ver el reino de Dios que antes no veías, las glorias del reino de los cielos. Una persona natural, su espíritu está muerto, por eso Dios no le habla, está muerto en delitos y pecados. Pero cuando viene el poderoso Jesucristo, Hijo de Dios, el todopoderoso Verbo de Dios, Jesús sopla en él aliento de vida y le da vida en su espíritu. Y la persona, a partir de ese día que nació de nuevo, puede empezar a oír la voz de Dios, la voz del Espíritu de Dios, y ser guiado por el Espíritu de Dios. Escrito está que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y la persona empieza a sentir asco del pecado, asco de la vana manera de vivir, y empieza a querer en su interior agradar a Dios en todo. Y Dios empieza a manifestar con poder en su vida. Hay una reconciliación, hay una salvación eterna. La mayoría de las personas no van a creer el mensaje del Evangelio. La mayoría de las personas van a tener en poco la santidad. La mayoría de las personas van a tener en poco la justicia. La mayoría de las personas no les va a imputar el pecar contra Dios, no se les va a hacer algo grave. Pero después de la muerte habrá un juicio terrible y horrendo, espantoso sin igual. Hay misericordia mientras hay vida. Hay misericordia en esta vida, en la otra no lo hay. Si hoy te arrepientes, si hoy buscas a Jesús, esa sangre preciosa te puede limpiar, te puede salvar. Pero después de la muerte, eso ya no puede ocurrir. Así que en vida, sé sabio, y en tu cuarto, en tu casa, empieza a buscar su rostro. No te mueras en pecado. Es lo más tonto que alguien puede hacer. Y tristemente, es lo que la mayoría de la humanidad elige: morir en rebelión contra Dios, desobedeciendo su palabra. Busca a Jesús, Él está vivo, Él es real, Él viene pronto. Y después de escuchar este mensaje, no vas a tener excusa delante de Dios en el día del juicio, pues escuchaste la verdad, salvación a través de la fe de Jesucristo. En su amor, Él se bajó de su reino en el tercer cielo y derramó su sangre preciosa que quita el pecado, para que cuando tú mueras te presentes delante de su presencia santo, sin mancha ni arruga, y puedas entrar al reino de Dios. Jesús proveyó su sangre por amor, para que tú pongas tu fe en Él, en esa sangre preciosa, y te arrepientas y puedas salvarte, y puedas entrar a su reino glorioso, a la vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿El camino dónde? Al reino de los cielos. La verdad, ¿cuál verdad? La verdad que se tiene que creer para entrar al reino de los cielos. Y la vida, ¿cuál vida? La vida eterna. Jesús dijo, yo soy es el nombre de Dios, yo soy el que soy. El camino, tú estás caminando por el camino de Jesús. No puedes esperar llegar al reino de los cielos si no estás caminando en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Tú crees la verdad? ¿Amas la verdad? ¿Atesoras la verdad? Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Tienes a Jesús en tu vida, la vida eterna? No te mueras sin Jesús. Yo no sé qué va a pasar en tu futuro, pero yo te pido que invoques a Jesucristo con fe y con arrepentimiento para salvación de tu alma. Jesucristo te ama, Él viene pronto, Él es real, Él traerá la justicia a las naciones. Pon tu confianza en Él, porque no serán avergonzados los que en Él confían. Jesucristo es el camino de salvación. Búscale con todo tu corazón. Búscale con todo tu corazón. Jesucristo te ama.